Un saludo para cada uno de ustedes. Qué bueno poder llegar a través de estos medios de comunicación, las redes sociales. Quiero meditar en este instante en la palabra del Señor y vamos a prestar atención a lo que Dios nos diga a través de su palabra. Es un gusto poderme dirigir a ustedes e invitarle para que juntos leamos lo que dice en el libro segundo de Crónicas, capítulo 7. Mire lo que dice el capítulo 7, versículo que vamos a leer, versículo 13 y versículo 15, que dice así, lo leemos. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Bueno, ya leímos la palabra del Señor. Esperamos que Dios nos añada la bendición, ¿verdad?, para la reflexión de esta hora. En primer lugar, hay algo que debemos de tomar muy en cuenta. Dios es Dios de pactos. Cuando Dios hace un pacto o hizo un pacto con Israel, lo hizo con el padre de la fe Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, a quien le dio las leyes, con todos los hombres de Dios que hizo pacto. Él estaba comprometido a cumplir con aquel pacto, porque un pacto es un acuerdo entre dos personas o más. Se comprometió Dios, cumplió Dios con su pacto. Y Dios se mantiene fiel cuando Él hace un pacto con el hombre. Yo le fallo, pero Él no falla en su pacto. Dios no le falló a la descendencia de Abraham. No le falló también a la descendencia de Isaac, de Jacob y así sucesivamente. Dios es Dios de pactos. Cuando Dios hizo pacto con Salomón, que ya estaba en el gobierno y había construido el templo, había construido la casa de Dios y había construido también la casa del rey. Como Dios hizo un pacto con él, ahora viene Dios, después de que Salomón construye la casa del rey, y construye la casa de Dios. Dios le dice a él, Dios dice en su palabra, y en su presencia y en su propia casa, oiga, en su propia casa fue prosperado. Cuando nos dedicamos a los quehaceres de Dios, a la casa de Dios, al ministerio de Dios, a la obra de Dios, ustedes que tienen una célula de oración familiar, a ustedes que se les convoca, a ustedes que se les llama a cumplir con ese privilegio. Si usted se dedica a edificar el templo de Dios, que somos nosotros, si usted se dedica a edificar el templo material de Dios también, Dios dice en su palabra que Salomón fue prosperado en su propia casa. Oiga, en su propia casa. No hubo necesidad de que él se fuera para otro país, no, en su propia casa fue prosperado. Pero luego viene la palabra de Dios y dice que se le apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de oración. Cuando usted le dedica a Dios algo, lo consagra para Él y lo hace de todo corazón, va a tener una respuesta directamente de Dios. No vamos a estar esperando que hayan mediadores y que me digan qué dijo Dios. No, Dios va a hablar con usted directamente como lo hizo con Salomón. Pero viene Dios y le dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Note que está hablando de cuántas cosas. Habla de la lluvia, habla de cerrar los cielos, habla de la lluvia,
habla de la langosta, habla de consumir la tierra y habla de las pestilencias. Entonces se está hablando de lo que también está sucediendo ahora. Una pestilencia, una peste, una enfermedad, un virus. Esto ha paralizado. Nos ha mandado a cuarentena, pero hay razones. El hombre puede dar una orden, pero no puede el hombre hablar nada, decir nada, y no le fue dado por Dios. Debemos de entender los cambios que produce una cuarentena. ¿Qué cambios no habrán en el mundo después de todo esto? Usted no lo sabe. Pero recuerde que ciertamente viene algo nuevo, algo diferente. Dios está diciendo ahí, y si enviare pestilencia a mi pueblo. Eso es lo que sucede en este tiempo. Pero hay una promesa maravillosa de Dios. Y la promesa maravillosa del Señor es, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Está diciendo en otras palabras que la razón, que la causa de todo lo que Dios dice en el versículo 13, si Él cierra los cielos para que no haya lluvia. 1 y 2, si mandare a la langosta para que consuma la tierra. No hay cosechas buenas. O si enviare pestilencia, pestes, enfermedades, virus. Quiere decir que la razón puede ser que hemos caído nosotros en la desobediencia. Nuestra nación ha caído en la desobediencia como las demás naciones de la tierra, del mundo. Gobernantes, autoridades han caído en desobediencia, injusticias, soberbia, orgullo. Entonces todo esto acarrea lo que estamos viviendo ahora. Ha tenido Dios que humillar a tanta gente, millonarios, ateos, gnósticos, todo lo que ha hecho Dios por aquellas personas que no creen en Dios y por aquellas personas que se oponen a Dios y por aquellas personas que creen que por su dinero no le va a llegar una peste, no se van a morir. Yo quiero que lea la palabra del Señor. Él está diciendo en otras palabras, si la gente soberbia, orgullosa, que cree que porque es millonario, lo tiene todo, no se va a morir, se va a morir. Pero la Biblia, aún antes de que se muera, mire lo que dice la Biblia, si se humillare mi pueblo. Eso es lo que Dios espera de nosotros, humillación. Si vamos a invocar el nombre de Dios, primero humillarnos delante de Dios, reconocer que le hemos fallado a Él. Luego dice, y ustedes oran, platican conmigo, conversan conmigo, buscan mi rostro. Buscar el rostro de Dios quiere decir lo que dijo el salmista. El salmista dijo, para inquirir en su templo y contemplar la hermosura del Señor. Ahora, y dice, y se convirtieron de sus malos caminos. Quiere decir, apártese usted de la mala vida que lleva, deje esa mala vida, y entonces, dice la Biblia, yo oiré desde los cielos. Dios va a oír desde los cielos. No va a escuchar nadie más sino que Dios. A quien usted le esté clamando no le va a clamar. Usted le va a clamar a Dios y Él le va a responder a usted, el que lo creó. Dice la palabra, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados. Oiga, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nuestro país, nuestra nación necesita que nos humillemos todos delante de Dios, que reconozcamos que le hemos fallado, que le busquemos en oración, en ayuno, como dijo Joel. Si le buscar en ayuno y en oración, si busquemos a Dios y nos convertimos, nos apartamos de ese mal camino que nosotros llevamos, entonces dice la Biblia, yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta pandemia, este virus,
este coronavirus no es nada delante de Dios. Pero sí, nuestros pecados, nuestras maldades han hecho que Dios permita esta situación. Solo Dios puede en su misericordia detener esta pandemia, detener este virus. Nadie más. El hombre puede decir, lo puede prolongar, pero Dios dice hasta aquí, cuando ve arrepentimiento, humillación delante de los hombres ante Dios. Los gobiernos, las autoridades, si todos dejaran las injusticias, la corrupción, Dios obraría de una manera maravillosa. Dios espera de los gobernantes, que son los que dirigen a las naciones, que son los que dirigen a la sociedad. Son los gobernantes en primer lugar. Es la iglesia, es el pueblo, el que tiene que buscar arrepentido, humillado delante de Dios, para que Dios mueva su mano poderosa y haga lo que tenga que hacer. Que Dios le bendiga, mi querido amigo y hermano.